ahí en Chisi. Saludarles, hermanas y hermanos, muy buenas tardes. Agradecer la asistencia a esta sesión de Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad. Vamos a darle la palabra a la secretaria para que tome lista de los asistentes a esta sesión y lectura del acta. Perdón, lectura de la cuenta. Gracias, coordinador Wilfredo. Apasá, Cosá, Imainaya, Camisaraki, Yorana, Sensac, Marimavi Compuché. Buenas tardes a todas y todos. Comienzo la lista de hoy, el día de hoy. Convencional Tiare Aguilera Hey. Convencional Victorino Antilef. Convencional Wilfredo Bacián. Presente. Convencional Alexis Caiwan. Presente. Convencional Rosa Catrileo. Convencional Eric Chinga. Presente. Convencional Félix Galleguillos. Callejía Tabur. Convencional Isabel Godoy. Presente. Convencional Lidia González. Presente. Convencional Luis Jiménez. Presente. Convencional Machi Francisca Linconao. Convencional Natividad Yanquileo. Convencional Elisa Loncón. Convencional Isabela Mamani. Presente. Convencional Adolfo Millabur. Convencional Fernando Tirado. Convencional Margarita Vargas. Presente. Convencional Ivana Olivares. Hola, buenas tardes. Presente por Zoom. Convencional Amaya Alves. Convencional Marcos Barraza. Convencional Eduardo Cretón. Presente. Convencional María Angélica Tepper. Presente. Convencional Alejandra Flores. Presente. Convencional Helmut Martínez. Convencional Ramona Reyes. Presente. Convencional Tearia Aguilera. Presente. Muchas gracias. Terminada la lista, la cuenta del día de hoy se recibió por la coordinación oficio del convencional Eduardo Cretón, dirigido a la coordinación de esta comisión, que reitera solicitud anterior en oficio anterior a fin de que se transparenten las múltiples infracciones reglamentarias e irregularidades relativas a los gastos del proceso de participación y consulta indígena. A su vez, bueno, lo que solicita concretamente es que se transparenten puntos respecto del presupuesto que ha ocurrido con los 974 millones de pesos transferidos al consorcio de universidades del Estado de Chile, ¿qué pasó con esos recursos? También pregunta por los criterios que se adoptaron para la selección de facilitadores, moderadores y digitadores. También los currículos vitae del personal seleccionado y a su vez la efectiva capacitación de ese personal y los criterios y otros criterios para la determinación de montos de coordinadores territoriales y coordinadores logísticos y finalmente los gastos de traslados por el presupuesto. Eso solicita en un informe, en un oficio llegado el día de hoy. También llegó un oficio a su vez por parte de la Dirección de Administración y Finanzas y Transparencias de la Convención que da cuenta de los gastos realizados en los procesos de participación ciudadana, en lo que también se da cuenta del detalle de los gastos realizados en el proceso de consulta indígena realizado, que también se va a enviar a los correos de los convencionales porque llegó recién. A su vez, llegó informe final de la Plataforma Constitucional Indígena de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en alianza con el PNUD,
en que dan el informe final del sistematizado de las iniciativas constitucionales indígenas presentadas a esta convención, y ya es el informe final con todas las iniciativas constitucionales presentadas a las comisiones temáticas. Eso en cuanto pues, es lo que puedo informar respecto de los oficios e informes llegados a la comisión. Gracias. Muy buenas tardes, estimados y estimadas convencionales, y también saludar a quienes nos escuchan por las distintas plataformas. También quiero saludar a una hermana muy especial que hoy día nos visita de Magallanes, Patricia Messier, del pueblo Cahuáscar, que le damos la bienvenida. Bienvenida, Patricia. Y también... Oh, perdón. Un aplauso, sí. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, para dar continuidad a lo que establece la tabla, vamos a escuchar la presentación del informe final por parte de los integrantes de la Secretaría Técnica, Participación y Consulta Indígena, a quien en primer lugar agradecemos el trabajo, el enorme trabajo que han hecho, el esfuerzo por también dar cumplimiento a los plazos que ellos solicitaron. Entonces tenemos en línea al hermano Buenulef y Cindy Quevedo, quienes tienen el tiempo de 30 minutos para exponer la presentación. Adelante, hermano. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Cindy Quevedo, ustedes ya me conocen, del pueblo Coya. Hoy día vamos a, por fin, a dar el contexto final de todo lo que ha sido la consulta indígena. Tenemos que comenzar por... Bueno, empezamos por el principio. Nosotros comenzamos como secretaría el día 7 de diciembre, ya constituidos. Se suponía que íbamos a ser 17 personas, pero entramos a trabajar 12 personas en esta secretaría. Y teníamos un mandato bien ambicioso, que era escribir la metodología, ¿cierto? Y todo lo que significaba hacer una consulta indígena, pero en unas características y unas condiciones bien peculiares, que ya sabemos todos cuáles son, con un tiempo totalmente acotado, no más allá de 3 meses, no teníamos un presupuesto definido, no sabíamos con cuánto íbamos a contar finalmente, así que tuvimos que trabajar de esa manera. Ustedes también recordarán que nosotros, bueno, estamos todos desplegados a nivel nacional, así que fue bien difícil poder empezar a trabajar y dar finalidad a esta metodología que nos pedían con tanta premura. Pero así lo pudimos entregar ya el día 20 de enero y tuvimos 3 semanas a contar de ese día para que nosotros pudiéramos también no solamente dar la metodología, sino que ver cómo se iba a hacer realidad todo esto que estábamos escribiendo, ¿ya? Este mandato, como les decía yo, que ustedes nos dieron, fue una tarea bien dura, bien ambiciosa también, porque nosotros, pertenecientes todos a pueblos originarios, queríamos hacer una consulta muy, muy apegada a los convenios internacionales y claramente no estaban las condiciones. Pero fuera de eso, tampoco queríamos quedar fuera de este proceso tan importante que es para los pueblos indígenas. Entonces teníamos 2 alternativas finalmente, o era quedarnos reclamando cruzados de brazos y diciendo no, esto no se apega a los tratados internacionales, y perder quizás la única oportunidad que teníamos de incidir en las normas que nos van a regir de aquí en adelante a los pueblos originarios, o apegarnos al proceso y a los tiempos que se le dio a esta convención tan escasos, y sumarnos a este tren en marcha y participar como pudiésemos de esta consulta, y eso fue lo que nosotros hicimos. Y se lo hicimos saber también a ustedes, el contexto en el que se estaba dando, en el que nosotros sabíamos que las fechas no eran las indicadas, en que el presupuesto claramente no teníamos un presupuesto indicado, y que además los tiempos eran muy escasos para una consulta indígena de tamaña importancia. Pero aún así lo redactamos, la entregamos y tuvimos que hacernos cargo también del despliegue,
¿ya? Entonces, eso fue mayor aún, dobló la apuesta de esta Secretaría y el trabajo y el estrés, pero finalmente lo hicimos con todo el amor y corazón para nuestros pueblos originarios. Y en eso yo quiero hacer el énfasis antes que después pasemos a revisar todo lo demás, porque siento que ha sido muy criticado este proceso, que no cumplió, que fue un fracaso, pero realmente yo no lo puedo, y creo que como representante de la Secretaría no podría decir que este proceso fue un fracaso, porque finalmente nosotros tuvimos un despliegue de 19 días en el cual si bien se nos dijo que finalmente iban a ser alrededor de 400 millones lo que estaba destinado para la consulta indígena, aproximadamente nosotros de la convención, el gasto que nosotros hicimos aproximadamente con cargo a la convención fueron 260 millones de pesos, nada. O sea, en comparación a las otras consultas que han gastado 2.300 millones de pesos, esta es nada. Y no estamos diciendo que este sea un parámetro para las próximas consultas, claramente no, porque esta fue una consulta totalmente excepcional en la cual tuvimos que pasar el sombrero prácticamente pidiendo muchos favores gratis a mucha gente, pero fue el compromiso de las personas y las personas que le tomaron la real importancia a participar de este proceso fueron las que se propusieron a estar convocados a participar en los encuentros y además a prestar los servicios de manera gratuita. Y eso yo quiero darle un agradecimiento ahora a todas las personas, tanto particulares como los municipios y los gobiernos regionales que estuvieron cuadrándose con el apoyo a los pueblos originarios. ¿Ya? En nuestra consulta, alrededor de 7.549 personas participaron solamente en 19 días. Estamos hablando que la consulta, por ejemplo, que aplicó la expresidenta Bachelet, fue un poco más del doble, ¿ya? Pero la aplicaron en 6 meses y con casi 8 veces más el presupuesto que nosotros tuvimos, ¿ya? En nuestro presupuesto de los 260 millones que se tuvieron aproximados a cargo de la convención, no estamos contabilizando todo el gasto adicional que hicieron los municipios y los gobiernos regionales, más todos los aportes de privados que hubieron. ¿Ya? Entonces no estamos hablando que esta consulta solamente el monto final va a ser ese, no se puede cuantificar cuánto es lo que realmente debería haber salido, ¿ya? O lo que costó. Y claramente no cumple con los parámetros que los pueblos originarios merecemos y debemos aplicar para las próximas consultas. Así que viéndolo de modo viéndolo en el contexto donde estamos nosotros, no podemos decir que esto fue un fracaso, al contrario, para el tiempo que tuvimos y el poco presupuesto, y tuvimos un poco menos la mitad de la gente, esto no de ninguna manera se podría considerar así. Así que yo desde aquí le mando un abrazo grande a toda nuestra gente que participó a nivel nacional, todos los indígenas que se cuadraron, y también obviamente a la Secretaría por todo el trabajo que realmente hicimos y que estoy consciente de que fue una tarea titánica, maratónica. Así que doy el paso a Juan Pablo, quien les va a exponer el consolidado ya de los resultados finales de la consulta. Muchas gracias. Buenas tardes, Sensac, a la comisión. Gracias, Cindy, por el pase. Y voy a hacer un resumen muy breve, ¿cierto?, de lo que va en el documento final. Como decía Cindy, ¿cierto? Partimos sabiendo que eran innumerables los problemas, que el tiempo, ¿cierto?, era poco, no se ajustaba a los estándares, eran tiempos de carnaval, ¿cierto?, que en el norte se celebra, eran tiempos de COVID, ¿cierto? En fin, no hubo tiempo para información, para difusión. No cumplíamos con ninguno de los estándares, ¿cierto?, que los pueblos indígenas de Chile están acostumbrados.
Por lo tanto, ¿cierto? Una de las prioridades de la Secretaría era cómo darle legitimidad a esta consulta, ¿sí? Eso fue nuestra prioridad. Y en ese sentido, entonces, hicimos nosotros como Secretaría, ¿cierto? Una proyección que coincidió en el fondo, ¿cierto?, con el presupuesto que dio gestión, que era básicamente enfocarse, ¿cierto?, en el mundo indígena activo políticamente, vale decir, los que están organizados en asociaciones, en comunidades. En ese sentido, ¿cierto?, fue una decisión de tiempos de guerra, digamos, ¿no? Dedicarnos o enfocarnos o focalizar, ¿cierto?, el esfuerzo máximo, ¿cierto?, en este mundo articulado, ¿cierto?, que, como digo, es una apreciación que compartió el equipo de gestión, digamos, porque también, ¿cierto?, apuntó el presupuesto ahí. Incorporar a gente nueva siempre va a ser un tremendo ejercicio, ¿cierto?, para estos eventos democráticos, indígenas, ¿cierto?, políticos, siempre va a ser ¿no? Pero creemos entonces que esta estrategia y con todo este adverso, ¿cierto?, con todo este momento adverso que tuvimos que plantear la consulta, fue buena, no fue errada, porque efectivamente conseguimos participación, o sea, contra todo pronóstico conseguimos participación. Y conseguimos participación de voces autorizadas, vale decir, de los dirigentes, de las comunidades, etcétera, ¿no? También llegó gente sin organización, pero que provenía también de las luchas, ¿no?, de coordinadoras de agua, etcétera. O sea, vale decir, pudimos recoger una información o pudimos recoger, ¿cierto?, la opinión de los pueblos indígenas de voces autorizadas, ¿cierto? Y eso fue un poco el leitmotiv, ¿no?, que le quisimos brindar a esta consulta. Porque sepan ustedes, ¿cierto?, que es primera vez en Chile que la consulta se hace por pueblo y no por regiones, ¿sí? Y eso es la clave de todos, eso es lo que cambió todo, ¿no? En ese sentido, ¿cierto?, los pueblos se sintieron entonces invitados casi de forma personal a participar y respondieron al llamado, ¿cierto? Tanto nosotros como Secretaría como los pueblos indígenas, ¿cierto?, de Chile acudieron al llamado y nos plantearon entonces sus principales demandas históricas, además de deliberar, ¿cierto?, sobre los 25 derechos y los 5 principios, ¿cierto?, que era el contenido base de la consulta. Pudimos recoger ciertamente las demandas históricas de los pueblos en base, ¿cierto?, a estos derechos. Y eso fue así porque justamente, como digo, la estrategia de la Secretaría estuvo totalmente Hermanos de la Secretaría Técnica, disculpen que los interrumpa, pero la última presentación se está escuchando mal y nuestra consulta es, ¿ustedes hicieron algún resumen del informe? Porque hasta el momento estamos escuchando una presentación muy parecida a lo que presentaron la semana pasada. ¿Se hicieron alguna síntesis? Sí, ya, en honor al tiempo, porque tenemos también el tiempo limitado. Sí, vamos con eso entonces. Básicamente, ¿cierto? Entonces, perfecto. Lo que se quiere remarcar es que el contenido que está en el informe, ¿cierto?, son las demandas históricas por pueblo que fueron conseguidas, ¿cierto?, con mucho esfuerzo y que el único elemento que permitió conseguirla es que, ¿cierto?, se dijo que iba a ser vinculante, vale decir, el documento que estamos pasando, ¿cierto?, tiene que ser discutido y esa es la única forma de darle legitimidad a esta consulta, ¿no? Frente a todas las contrariedades que tuvimos, los pueblos solamente aceptaron ser consultados porque dijimos que era vinculante esta consulta. Entonces les queda ahí la tremenda responsabilidad a la Convención Constitucional, ¿cierto?, de efectivamente discutir. Ahora, en términos generales, ¿cierto?, se trabajaron de dos formas. Una fue cuantitativamente, vale decir, contra actas, ¿cierto?, todos los elementos que allí estaban dichos, ¿cierto?, se procesaron estadísticamente para poder ir sacando palabras claves, y de esas palabras claves, ¿cierto?, sacar también entonces algunas frases que de alguna manera dieran cuáles son las demandas, ¿cierto?, actuales, históricas de los pueblos indígenas de Chile. También nosotros hicimos análisis cualitativo sobre actas, ¿cierto?, vale decir, las actas las trabajamos para poder ir sacando las ideas principales de ahí. Esas
las ideas cuantitativas como las cualitativas están son ¿cierto? Que vertieron cada pueblo. Y entonces, texturas va notando, ¿cierto? Los pueblos que viven en la costa, los pueblos que viven, ¿cierto? Cerca de la cordillera, en fin, ¿no? Y en términos generales, una de las demandas más fuertes de los pueblos indígenas, ¿cierto? Fue la plurinacionalidad, vale decir, el reconocimiento constitucional de su identidad. Pero este reconocimiento, ¿cierto?, de la identidad viene aparejado con un piso normativo, un piso que permita iniciar un nuevo diálogo, y en ese sentido, ¿cierto?, una de las también grandes ideas Perdimos la conexión con el hermano, no sé si sí. ¿Puede continuar alguien más? Sí, no, ahí sigo. Entonces, decimos que la segunda gran idea, o digamos que va de acuerdo al Estado de Derecho de determinación, es decir, que este reconocimiento institucional sea primero todo su identidad territorial. Es claro eso, no hay ningún pueblo que no lo sienta así. La definición de la identidad indígena es territorial. Esa definición, ese reconocimiento constitucional que se está solicitando, ¿cierto?, sobre un piso normativo, permita de alguna manera entonces tener un control efectivo. Hermano, si es posible, podría apagar su cámara. Probablemente igual, quizás con la cámara apagada podamos tener mejor conexión, o si no, dar continuidad a otro integrante para que podamos usar el tiempo como corresponde. Sí. Disculpen ahí la señal, voy a tratar de ir más rápido. Bueno, como decíamos... Disculpe, le pediría si pudiera apagar su cámara. Ahí va a tener mejor conexión. Ya, perfecto. Seguimos así entonces. Decía que este reconocimiento de la identidad, ¿cierto?, que es territorial, también va aparejada con un piso normativo que se está solicitando, ¿cierto?, que tiene que ver con la autodeterminación. Vale decir que en los territorios, ¿cierto?, los pueblos indígenas tengan la posibilidad de una cogobernanza, ¿no? Y este piso normativo, esta autodeterminación, va a traer aparejados también, ¿cierto?, una serie de derechos que tienen que ver primero con el territorio, donde una de las principales cosas que se quiere reconocer como pública de derecho indígena y colectivo, ¿cierto?, es el derecho al agua. También, ¿cierto?, hay pueblos que están solicitando, ¿cierto?, pasos delimitados, ¿cierto?, sobre los territorios, vale decir, libre acceso para los pueblos indígenas, ¿cierto?, como los Selknam o los Changos, ¿cierto?, hacia la costa, que fueron parte de sus demandas, como también control sobre el acceso al territorio de privados, ¿no?, de inversiones privadas, por ejemplo, como los Collas o los Licanantay, ¿cierto?, incluso los Rapa Nui están solicitando también ese control territorial. Por lo tanto, ¿cierto?, es una autodeterminación en el territorio con cierto piso normativo que permita ejercer un control sobre el territorio. Ese control sobre el territorio va a ir, ¿cierto?, en dos ejes. Por un lado, ¿cierto?, asegurar un desarrollo sustentable para el territorio, vale decir, basado en el principio del buen vivir, ¿no? Y por otro lado, ¿cierto?, también tiene que ver con derechos de los individuos y de los comuneros, ¿no? En ese sentido, uno de los elementos principales que asoma también es el patrimonio, ¿no?, donde se está solicitando entonces desde varios puntos de vista un rescate, estudio, puesta en valor, difusión, ¿cierto?, del patrimonio. Hay solicitudes, en general los pueblos indígenas demandan esto, pero hay solicitudes que se tornan dramáticas, ¿cierto?, como los del pueblo Selknam, ¿cierto?, que fueron ¿no?, el producto del genocidio, están pidiendo entonces que el Estado no solamente los ayude a preservar, ¿cierto?, su rico patrimonio cultural, sino que además hagan estudios para poder ubicar, ¿cierto?, a personas que sean del pueblo, ¿cierto?, e ir tratando de
revitalizar entonces esta nación preexistente. Junto a estos derechos, digamos, de patrimonio, que también son súper importantes y que se van a descolgar una serie de otros derechos como la educación plurinacional, ¿cierto? La salud intercultural, en fin, ¿no? Van a haber también otros derechos que son sociales como los derechos de las personas adulto mayor, los derechos de las mujeres, ¿cierto? Los derechos de los discapacitados también apareció en varios pueblos, ¿no? O sea, no solamente los pueblos se están preocupando por los territorios, por los bienes naturales, sino que también por su gente, en ese sentido, ¿cierto? Han aparecido estos otros derechos, como decía, asociados a los adultos mayores, a las mujeres, a los niños, en fin. Entonces hay una preocupación no solamente por un reconocimiento de los pueblos indígenas, sino que también, ¿cierto?, en cómo aseguramos una cogobernanza de estos pueblos indígenas en los territorios. Y esta cogobernanza, ¿cierto?, pide de alguna manera participación económica, ¿cierto?, en el desarrollo del territorio. También hay, ¿cierto?, tener consultas vinculantes, por ejemplo, con las inversiones privadas que estén en los territorios, pero también, ¿cierto?, por otro lado, este desarrollo que está solicitando es en base al buen vivir, y esta autonomía que están solicitando los pueblos también, ¿cierto?, es en base a esta idea o a esta gestión que quieren hacer para darle un desarrollo territorial, ¿cierto?, sustentable, basado en el principio del buen vivir. Entonces, en líneas generales, esto es lo que podemos ir resumiendo, ¿cierto? Ustedes lo van a tener ahí en su informe. Hemos tratado de que tantos los insumos cuantitativos vayan punteados como ideas, así como también los cualitativos, ¿cierto? Y al final, ambos insumos, tanto el cuantitativo, donde damos las gracias, ¿cierto?, ahí al Instituto Milenio, como los cualitativos, que fueron los propios miembros de la Secretaría, ¿cierto?, quienes intervinieron en las actas. Se trató entonces de, como decíamos, de sacar un listado, ¿no?, de ideas, de demandas, de esperanzas, de sueños que tienen los pueblos indígenas, y yo creo que ese es uno de los logros más grandes que tiene este informe, ¿cierto?, final de la consulta. Ya habrá tiempo, ¿cierto?, para ver cómo vamos remediando, cómo hacemos diagnósticos sobre este trabajo que hicimos, ¿cierto?, con mucho esfuerzo, con mucha autogestión y compromiso, como decían por ahí, pero lo principal y nuestro valioso aporte, digamos, a todo este proceso constituyente es que logramos, ¿cierto?, contra viento y marea, poder recoger las opiniones de los pueblos y sus demandas históricas. Entonces, lo que tienen ustedes ahí, ¿cierto?, en el informe es justamente eso, la voz de cada pueblo indígena, ¿cierto?, que fue consultado en la nación, y queda entonces la tarea, ¿cierto?, de la Convención Constitucional de hacer valer esta voz, como se había dicho, ¿cierto?, porque es una consulta vinculante, ¿no? Ese, insisto, en la idea, ese fue el único aliciente para que los pueblos, ¿cierto?, se consultaran, ¿no? Por lo tanto, es crucial que podamos hacer valer esas voces en la Convención Constitucional. Eso sería mi presentación. Gracias. Muchas gracias, hermano, por su presentación. Consulto, ¿hay alguien más integrante de la Secretaría Técnica que va a dar continuidad a la presentación? ¿Ailén? Sí, hola, buenas tardes. Perfecto, Me gustaría pedir unos minutos para la presentación de la consulta indígena del pueblo quechua, por favor. Tengo una pequeña presentación y me gustaría compartir pantalla. Está habilitada, Ailén, puede hacerlo. Muchas gracias, coordinador. Ayinchisicacho, Nimainaya Cachanquichis, coordinadores, miembros de la comisión y amigos presentes.
Mi nombre es Ailín Chan Cutipa, estoy ahora en representación del pueblo quechua y también como miembro de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena para darles a conocer nuestros resultados de la consulta indígena que realizamos como pueblo quechua. Voy a dar inicio. Ailén, si puedes ampliar la pantalla, por favor. Perdón, por supuesto. Ahí sí, me parece que sí. Bueno, nosotros como pueblo quechua tuvimos como objetivo de nuestra consulta el alcanzar acuerdos para las propuestas de normas que deseamos estén representadas en el nuevo texto constitucional. Para esto se procuró alcanzar consensos sobre todas las materias que para nosotros son las más importantes y que en algún momento de esta presentación las vamos a dar a conocer. Como esta imagen muestra las etapas de nuestro proceso, desde la participación por allá por octubre, que comenzamos nuestro proceso de participación como pueblo quechua, incorporando el proceso de consulta indígena que se llevó a cabo entre el 14 de febrero y el 6 de marzo, y finalmente con la última actividad que tuvimos, que fue la de socialización, el fin de semana pasado, el sábado 19 de marzo. Nuestra etapa de participación, como decía hace un momento, nosotros la comenzamos el 11 de octubre del año pasado y tuvo una duración hasta el 4 de enero de este año con el Congreso Quechua que fue realizado en la ciudad de Iquique. En todo ese periodo nosotros realizamos diversos encuentros territoriales a los que le llamábamos Tincuy Constituyentes, donde nos reuníamos con comunidades, asociaciones y otras organizaciones representativas de nuestro pueblo en las distintas localidades de las zonas rurales y también en las zonas urbanas. En total fueron 23 encuentros y participaron 198 personas individualizadas. Nuestro proceso de consulta comenzó a partir del 4 de febrero, cuando realizamos de manera online un acto de difusión de esa actividad. Y bueno, culmina con la consulta propiamente tal, que se realizó entre el 14 de febrero y el 6 de marzo. También tuvimos el 21 de febrero un acto de lanzamiento, donde también invitamos a la presidenta de la convención en la comunidad y en la localidad de Mamiña. Para realizar nuestra consulta, nosotros tratamos de constituir equipos regionales, los cuales en cada una de las 4 regiones que ahí se mencionan, pudimos llevar a cabo este proceso, que fue de manera simultánea en las 4 regiones, en Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y también la región metropolitana. Nuestros equipos estaban compuestos por 4 personas cada uno, un coordinador territorial, un asesor jurídico, un facilitador o facilitadora y un secretario o secretaria de acta. Podemos dar a conocer que en total en nuestro proceso de consulta, exclusivamente en la consulta, participaron un total de 345 personas individualizadas, lo que sumado a las 198 personas que participaron de manera previa en el proceso de participación, podemos decir que en nuestro proceso completo de participación y consulta indígena participaron un total de 543 personas individualizadas. En nuestro proceso de consulta, que se llevó a cabo entre el 14 de febrero y el 6 de marzo, participaron un total de 27 organizaciones representativas, entre ellas la mayoría comunidades y también asociaciones u otro tipo de organizaciones, siendo un total a nivel de las 4 regiones de un total de 31 encuentros presenciales y virtuales, dándole nosotros mayor relevancia siempre a los encuentros presenciales, en donde tuvimos que ir muchas veces a las mismas localidades en las zonas
rurales, ¿no? Estamos hablando de localidades ubicadas muchas veces a 2.500, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entre las comunas que fueron consultadas en cada una de las regiones, en Arica y Parinacota fue en la ciudad de Arica, la comuna de Arica, en la región metropolitana, la ciudad de Santiago, en Tarapacá, las comunas de Huara, Pozo Almonte, Pica, Iquique y Alto Hospicio, y en Antofagasta, Ollagüe, Calama y Antofagasta. Aquí les podemos mostrar una serie de fotos, unos ejemplos de fotografías que tenemos como registro de nuestros encuentros en Arica, en la región metropolitana, que fueron, en ambos lugares fueron tanto presenciales como virtuales. En Tarapacá, en la región de Tarapacá, hay fotos de las localidades de Mamiña, de Pica, de Huatacondo y en la ciudad de Iquique. También se hicieron encuentros presenciales y virtuales, pero mayormente fueron presenciales. Acá en la región de Antofagasta, en Ollagüe, en Calama, en Antofagasta, y también ellos al final de su proceso hicieron una fecha regional de manera online para que todas las personas pudieran participar. Hermana, si puede acotar en un minuto, por favor. Perfecto. También tuvimos un encuentro de marzo recién pasado. Estos son los temas que más salieron a relucir en nuestro proceso de consulta. Sin embargo, podemos decir que en todos los encuentros las comunidades y asociaciones resolvieron como primera propuesta a la Convención pedir que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sea de observancia obligatoria en Chile. Y para finalizar, 4 objetivos macros que le podemos comentar ahora a la Comisión. Primero, que como pueblo quechua logramos nuestros objetivos en cuanto a poder llegar a acuerdos para poder presentar propuestas a la Convención. Los temas de mayor interés que se repiten en cada uno de los encuentros fueron territorio, agua, recursos naturales o bienes comunes, la educación en cuanto a la lengua, el patrimonio, y en total fueron 206 los temas normativos propuestos. El pueblo quechua, en su esencia constructiva, estamos seguros que vamos a trabajar para la salvaguarda de nuestros derechos y llegar a un acuerdo con el Estado de Chile. Finalmente, desde la etapa de participación hasta el último día de la consulta indígena, el pueblo nación quechua tomó un total de 6 meses para nuestro proceso completo. Muchas gracias. Quisiera hacer una consulta a los integrantes de la Secretaría Técnica, si es que ya cerraron con esta presentación. Porque ya no hay más tiempo, vamos a abrir palabras para que pueda... No. Hermana. Dígame. Sí, disculpe la interrupción, es que yo iba a hacer la última intervención. Sabemos que los tiempos son acotados, pero quisiera que me pudieran otorgar unos minutos para poder hacer la intervención, si fuese posible. Lo que pasa es que la sesión termina a las 4 y nosotros estábamos esperando una presentación, pensábamos que era como más integral de todos los pueblos, pero tenemos a dos presentaciones más que tenemos que esperar la presentación. Tenemos a la presidenta acá en sala, y que a propósito le damos la bienvenida a presidenta María Elisa, y también otorgarle el tiempo a ellos, y también tenemos otra presentación. Así que yo creo que no va a ser posible, no sé qué... Quiero insistir en la solicitud de no más de 5 minutos para poder presentar el documento, para que puedan tener una visión general, debido a que se está presentando el informe final, pero no lo han visto. Me da la impresión de que algunos ni siquiera lo han visto, solo para presentar la estructura. Sí, hermano, 5 minutos
Porque el tema es que la tabla está hasta las 16. Y pues vamos a abrir una etapa de... Sí, no, mi pregunta es por qué la citación es hasta las 4 de la tarde solamente. Convencional Cretón, es porque los espacios están designados hasta esa hora. Se entiende que a las 4 de la tarde tienen que sesionar el resto de comisiones temáticas. Quisiera poder disculpe, hermano, vamos a esperar la palabra de la presidenta. Sí, un segundito nada más. Buenas favor. tardes. Solo decir que yo vengo aquí a acompañar nada más, no tengo presentación, y la DAF podemos hacer llegar los documentos por honor al tiempo por el vía correo si les parece bien, para no quitar tiempo a la sesión. Es el informe financiero de la consulta. La idea es que no consideren nuestra intervención para que alcancen si les parece bien. Muchas gracias, presidenta, y ya llegó el informe, así que están en nuestros correos. Le agradecemos su deferencia. Adelante, hermano Buenulef, entonces. ¿Tengo autorización para compartir pantalla? Ah, parece que sí. Estimadas hermanas, hermanos de la convención, este es el informe el cual se han referido mis hermanas y mi hermano Juan Pablo anteriormente. Esto es a modo de un acercamiento que puedan tener con la estructura de este instrumento, el cual nosotros los otorgamos con toda lo que ya se ha hecho la prevención anterior. Y nosotros hacemos acá una sistematización general donde se conjugan una sistematización, la parte cuantitativa y la parte cualitativa, que refiere a la revisión de actas por pueblo, lo que conllevó un trabajo arduo y colosal por parte de la Secretaría y de hermanas y hermanos que se ofrecieron voluntariamente para poder recopilar las actas. En el proceso y en el reglamento se nos señaló que debíamos hacer un proceso específico para la población penal, privados de libertad, y para los niños, niñas y adolescentes. Yo quiero aprovechar en esta pequeño espacio de tiempo que esto, al menos por la parte mapuche, se lleva a cabo con todas las dificultades de tiempo y de sociabilización de la información. Es por ello que nosotros hicimos esta recopilación para que pudiesen tener acceso ustedes a que al menos se llevó a cabo en algunas comunas. Sin embargo, debido al tiempo, y esto es lo que quiero dejar remarcado, si nosotros en esta convención se mantuviese un proceso de participación, nosotros podríamos abarcar ahora, con ayuda efectiva del Mineduc y no como se dio anteriormente, una participación activa de las niñas, niños, niñas y adolescentes para que puedan participar e informarse de este proceso, puesto que el interés por este segmento fue altamente valorado por ellos. Estos son los dibujos que se realizaron en torno a este proceso en diversas partes, en diversas regiones, y quiero pasar rápidamente al proceso de privados de libertad. En este pequeño cuadro nosotros podemos ver la desagregación, mejor dicho, desagregación de los resultados, en los cuales se habla de un total de 210 participantes, en circunstancias que con tiempo pudimos haber abarcado más. Principalmente eso era lo que yo quería señalar, mostrarles el documento de lo que se trataba. Esta sesión era para mostrarles los documentos, y no quiero terminar esta presentación señalando que
Si se pretende deslegitimar el proceso en cuanto a números, yo quiero recordarles que estos números no son cualquier número, sino que son dirigentes, autoridades ancestrales, familias, niñas, niños, adolescentes y privados de libertad, quienes virtieron sus anhelos en este proceso y con todas las precariedades y con todos los dificultades y aprehensiones de las comunidades, participaron. No podemos deslegitimar un proceso en el cual, si bien es cierto, no representan la unanimidad de los pueblos, sí representan anhelos que se vierten en este proceso para poder llevarlo a cabo. Y esto no es el fin de un proceso, sino más bien el comienzo de una nueva época en la institucionalidad de Chile. Y eso quiero dejarlo de manifiesto antes de culminar las palabras, y no sin agradecer también a nuestras familias, a las familias que participaron, al tiempo ocupado dejando de lado nuestros labores personales para poder llevar a cabo este proceso. No podemos dejar de lado a quienes colaboraron, como la DAF, como el equipo de gestión, y por supuesto a la presidenta de la convención, doña María Elisa Quinteros, quien hizo todo lo que estuvo a su alcance para poder llevar a cabo este proceso. Tampoco podemos dejar de lado a UCampus, quien nos proporcionó los datos cuantitativos de este proceso, y que con tiempo, como les digo, con más recursos se pudo haber, y todavía se puede hacer, disgregación de información, pero esto ya no corresponde, ¿cierto?, al periodo en el cual nos encontramos, y eso ya debiese correr por cuenta de la convención para mayor abundamiento en estadísticas y información detallada. Era eso simplemente lo que quería señalar a la comisión, a la coordinación. Yo creo que por el tiempo quizás pudiésemos tener en alguna otra ocasión la oportunidad de poder desarrollar más las ideas que se han vertido en este proceso. Eso es. Muchas gracias. Chaltumay. Muchas gracias, hermano Buenulev. Reiterar también de parte de esta coordinación el agradecimiento a la Secretaría de Participación y Consulta Indígena por el esfuerzo que hicieron para poder sacar adelante este proceso inédito, histórico, para lo que hoy día significa el proceso constituyente. Vamos a entregar algunas palabras lo más acotadas posible que puedan ser, entendiendo que nos quedan muy pocos minutos para poder cerrar la sesión. Tenemos dos palabras pedidas. Tenemos el hermano Alexis, Eduardo y además tenemos también que darle los 5 minutos al funcionario Abel, que está ahí en línea también esperando. Así que por favor les pediría que las preguntas fueran lo más cortas posible, y que las otras las puedan hacer por correo incluso, en honor al tiempo. ¿Ya? Convencional Cretón tiene la palabra. Gracias, Margarita. La verdad es que no tengo preguntas, porque si las preguntas se respondieran por correo me hubiesen respondido el oficio que he enviado 3 veces a la Secretaría solicitando los informes. Por eso valoro que esté la presidenta acá de la convención y me gustaría poder escuchar el informe financiero. Creo que es una burla que esta comisión haya estado citada a las 2:30 de la tarde y hayamos pasado media hora sin tener el quórum para sesionar. Demuestra quizá el compromiso de algunos con este proceso. Segundo, creo que es bueno recordar algunas cosas. Primero, que el estándar que no impusimos nosotros, sino que lo impuso el PNUD, eran de 40.000 personas, se lograron solo 7.500. En la presentación, la coordinación señala que se gastaron 260 millones de pesos. Bueno, ¿qué pasó con el resto de los 970 que se transfirieron a las universidades del Estado? Está en el oficio, que lo he enviado 3 veces, que aún no tengo respuesta. El mismo informe
junto con valorar el trabajo que se hace, pero sin embargo el mismo informe es quien deslegitima este proceso, porque señala que no se contaba con las posibilidades de poder hacer una consulta y que no se cumplieron siquiera los estándares nacionales ni internacionales de un proceso de consulta. Entonces, yo partiría por decir que este puede ser un proceso de participación valioso, pero no es un proceso de consulta indígena. Acá no hay una consulta indígena realmente. Y por lo mismo, creo que lo que se está haciendo en esta Convención Constitucional es tratar de maquillar con el nombre consulta un proceso de participación bajo y que además, como señalaron las mismas personas de Secretaría Técnica, fue un proceso de participación enfocado en el mundo políticamente activo que provenía de las luchas. Textual, como lo señaló la Secretaría, o sea, en los activistas del indigenista y en los amigos de los escaños reservados, y esto está lejos de representar realmente todo el sentir de los pueblos indígenas. Por lo demás, esta Convención Constitucional ya ha aprobado 83 artículos, muchos de ellos hablan precisamente o tienen que ver con temas indígenas, y estamos aprobando artículos sin haber tenido realmente una consulta. Entonces, a mí me gustaría que hubiese consecuencias por parte de aquellos que defienden la consulta indígena, pero resulta que para este proceso que ellos tuvieron que realizar, porque también es bueno recordar que nosotros presentamos nombres a la Secretaría Técnica, algunos de ellos incluso indígenas, que quedaron fuera por el solo hecho de provenir de la derecha. Entonces, como este proceso lo llevaron ellos y su Secretaría Técnica, sería bueno que fueran al menos consecuentes, porque parece que aplican la consulta indígena, pero cuando ellos tienen que aplicarla, da lo mismo si se cumplen los estándares o no. Muchas gracias. Gracias, comisionado Cretón. Solo señalar que concuerdo con algunas cosas que ha dicho, pero en otras no. Creo que es importante reconocer el esfuerzo que han tenido los distintos pueblos para poder sacar adelante este proceso con las dificultades que se han planteado y que se ha tenido a nivel nacional. Así es que no concuerdo con lo último que planteó. Hermano Alexis Caiguán. Mañún. Primero decir que estoy muy contento, ¿cierto? Y agradecer a la Secretaría, agradecer a la gente que hizo posible la consulta en el tiempo, ¿cierto? Y el reducido presupuesto, que aunque se critique, se hizo. Decir que para mí es tremendamente importante que los privados de libertad de origen indígena hayan podido participar, porque no porque estén privados de libertad no dejan de ser indígenas. Esa es la primera parte de la historia. Contento también porque en algún momento esto nace, ¿cierto?, de la antigua comisión, ¿cierto?, de consulta indígena, donde nace esa inquietud de una conversación que sostuve con el Machi Celestino, donde él aludía a esto de que los privados de libertad de origen indígena pudieran en algún momento ser consultados, ¿cierto?, porque también es importante saber su opinión, y porque no dejan de ser parte de nuestro pueblo y de los diferentes pueblos. Yo creo que es necesario mencionar que este es un hito, ¿por qué no decirlo?, relevante, histórico, que no ha sucedido en ninguna constitución y que hoy está presente, ¿cierto?, logrado a través de la misma presentación de la Secretaría. Yo creo que hay que mencionar las cosas buenas de esta historia, independientes de que a veces tengamos diferencias, independientes de que nosotros sepamos que se debió haber hecho la consulta de otra forma, pero también hay que decir que el Estado nos puso zancadillas en esta historia, y muchas zancadillas de presupuesto y también de gestión, y eso también hay que relevarlo al momento de criticar, porque parece que lo acordamos de la parte mala de la historia, pero tampoco lo acordamos de relevar lo que también trajimos hasta aquí y que el Estado nos puso esta traba desde el principio. Y sabíamos los pueblos originarios que la consulta iba a tener problemas, porque siempre se negaban los presupuestos. Así que yo invito a sacarle provecho a esto y también a decir que lo que hemos logrado hoy día a través de la Secretaría y de la consulta que hicieron posible todos los pueblos con voluntad, porque todavía no se les cancela, y independiente de eso, tuvieron tremenda convicción para hacerlo. Frente Mañón. Muchas gracias, hermano Alexis. A continuación, ¿será posible? Lo que pasa es que tenemos a el señor Abel Piñones y la presidenta igual pidió la palabra porque tenemos que presentar de la plataforma indígena constitucional de la PNUD, porque también nos hicieron llegar Así que sí, Tiare, si puedes un minuto, por favor. Gracias. Sí, muy breve. Yo no sé si están conectados de la Secretaría de Rapanui, pero yo, después de haber participado en la última consulta indígena que se realizó el 2020-2021,
y lo que se realizó ahora en el proceso constituyente, yo debo señalar, primero agradecer al pueblo de Rapa Nui y a sus distintas instituciones que colaboraron, CONADI, Municipalidad, Gobernación, organismos tradicionales, y además señalar que en el caso de Rapa Nui se extendió la consulta en comparación a la última y se llegaron a grupos, por ejemplo, como los niños, los jóvenes, que no se había realizado anteriormente, y comunidad LGTBIQ+, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, siento que la consulta del pueblo de Rapa Nui mejora sin duda las consultas anteriores. Así que muchas gracias al pueblo de Rapa Nui por toda su colaboración. Mauro. Presidenta, ¿usted había pedido la palabra? Sí, bien cortito. Muchas gracias, coordinadora. Buenas tardes a todos y todas. Muy breve, yo me quedo con lo positivo de esta consulta. Hay un esfuerzo enorme de todas las y los hermanos de los pueblos que están más allá de esta comisión y de la Secretaría. Al menos en mi visita a terreno vi mucho compromiso contra toda la adversidad que tiene que ver con el COVID, con la rapidez de la consulta, que por supuesto hay que hacer el mea culpa y, como bien decían acá, no debe ser un ejemplo para futuras consultas. Sin embargo, es lo que teníamos en relación a los tiempos y creo que la autodeterminación que tuvieron los distintos pueblos pudo sacar adelante esto. Respecto a lo financiero, contarles que se está trabajando porque necesitamos cumplir con todos los documentos, cumplir con la transparencia, la responsabilidad financiera con que se implementó esta consulta, está en el informe de la DAF y eso va a estar disponible pronto para los pagos. Así que ahí invitar a los hermanos y hermanas que participaron en la consulta a enviar todos sus documentos para que ese pago se haga efectivo pronto. Y finalmente, para no ocupar más tiempo, decir que las comparaciones groseras acá no sirven. Yo creo que hay que comparar peras con peras, manzanas con manzanas y no revueltos, porque, por ejemplo, la consulta de la presidenta Bachelet participaron, si bien es cierto, 17.000 personas, y en la consulta de la convención 7.000 y tantas. Tenemos que comparar, por ejemplo, los encuentros autoconvocados, que es lo máximo que tuvimos en la consulta de la convención. Si comparamos nuestra consulta, participaron 4.700 personas en los encuentros convocados y en el de la presidenta Bachelet 5.300. Una diferencia de 500 personas, pero el tiempo de 15 días versus 6 a 8 meses, no me acuerdo cuánto era. Entonces, cuando comparemos, hagamos comparaciones reales sobre lo que significa, no los números totales, porque si empezamos a mirar la riqueza de los datos, claramente las comparaciones que hacemos quedan cortas. Eso, y felicitar a la Secretaría, a todas las instituciones que participaron, a la DAF, el equipo de gestión, la Secretaría Administrativa, Ministerio de Justicia, gobernadores, alcaldes, UCAMPU, Instituto Milenio y tantos más que seguro se me quedan afuera. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por el compromiso también, y a todas las instituciones que participaron en este proceso y hicieron realidad un sueño que traíamos, los escaños reservados. Yo quisiera darle un minuto a Abel, si pudieras. Abel también nos ha apoyado con el informe que son de las ICI. Él es de la Plataforma Indígena Constitucional PNUD, y solamente, Abel, agradecer tu tiempo y quizás redondear, pero nos queda un minuto. Sí, muchas gracias. También. Agradecer a los coordinadores por la invitación. En virtud del tiempo voy a ser extremadamente breve en la presentación que tengo. Esta es la carpeta Drive que se les compartió a los coordinadores, a través de los coordinadores, a todos los integrantes de la comisión, que incluye el trabajo que nosotros ya presentamos el día lunes 7 de marzo y la segunda parte de esta sistematización, que incluye un informe de sistematización elaborado por la Plataforma Constitucional Indígena de 39 páginas, donde hacemos un repaso por las iniciativas, haciendo una clasificación en un inicio por los pueblos, luego por las comisiones, explicamos la metodología que estaba en parte de mi presentación de PowerPoint que tenía realizada, y después una clasificación según cada una de las comisiones y de todos los derechos, intentando no redundar para que ustedes puedan hacer esta revisión mucho más rápida. Yo brevemente tengo la presentación acá. Bueno,
el equipo, ustedes ya lo conocen, que es coordinador académico, profesor Salvador Millaleo, coordinador ejecutivo, quien les habla, Abel Piñones, y los ayudantes que no colaboraron, que son todos estudiantes de la universidad. La metodología que nosotros usamos, brevemente, para que ustedes la conozcan cuando estén revisando este informe que elaboramos, hicimos una hermenéutica jurídica de la formulación de cada una de las propuestas y luego agrupamos los contenidos de esta formulación de las propuestas según los conceptos normativos que íbamos encontrando en la CICIS. Primero se analizó cada una de estas y después hicimos una agrupación según lo que más se repitió. De la revisión total, acá nosotros tenemos que la mayoría fueron presentadas por el pueblo mapuche. Luego hay una clasificación hacia abajo con el número de cada una de las iniciativas, también para que sea más fácil la búsqueda de estas. Las comisiones que tenían mayor número de iniciativas. La comisión 4 lleva la delantera de derechos fundamentales. Intentamos eliminar reiteraciones para que no pueda ser mucho más rápida la revisión por parte de los escaños y de los convencionales que integran la comisión. Generalizamos el contenido también, y cuando estas eran misceláneas, es decir, presentaban un catálogo de derechos, intentamos referirnos también a ella en cada una de esta sistematización. Tenemos cada una de las comisiones, que no las voy a señalar por virtud del tiempo, pero la presentación también se las compartimos. Nosotros seleccionamos para esta presentación al azar. Acá no hay un criterio en esta presentación de PowerPoint, un criterio de priorización, sino que fue solamente al azar. Y en el informe que ustedes vieron en un inicio, se encuentra cada una de estas sistematizaciones, acá está, realizadas por comisiones. Vamos nombrando cada uno de los derechos, no dejamos nada fuera, incluimos todo sin la necesidad de reiterar para no abundar en el contenido que se expresa, y esperemos que pueda ser de utilidad para cada uno de ustedes al momento de revisarlo y generar las propuestas y el informe final temático de acá de la convención. Estamos muy agradecidos de poder hacernos parte de esta participación ciudadana indígena que fue realizada con todo el esfuerzo de cada uno de los escaños, de los equipos de los escaños, de la Secretaría Técnica, y estamos agradecidos de poder colaborar en esto y en todo lo que pueda venir en el futuro, fomentando la participación indígena en nuestro país. Bien, agradecerle a Álvaro y a todo el equipo, Abel, perdón, y todo su equipo por este tremendo esfuerzo que ha hecho de entregarnos la sistematización también de las ICI, que también se va a sumar al trabajo de los grupos que están conformados para poder ir avanzando también en las propuestas de normas que tenemos que proponer a la comisión en primer lugar. Así que muchas gracias por su presentación. No habiendo más puntos, o si es que alguna palabra, Margarita. Quería recordarles a los estimados convencionales que este viernes vence el plazo para los informes que van a las comisiones, según el artículo 12, letra F, y el sábado para las propuestas de normas que van al pleno, según también el artículo 12. Así que recordarles para que los grupos que están trabajando, bueno, ahora tienen todos los insumos, se va a enviar incluso este informe de la PNUD a sus correos, y ya tenemos toda la materia prima para hacer el trabajo. Así que desearles que nos vaya muy bien en todo, y ya estamos en la parte final de este proceso. Muchas gracias igual por la... ¿Tiene a pedir la palabra? Sí, muy cortito. Lo que pasa es que tengo entendido que la Comisión de Derechos Fundamentales sesiona acá a las 4:30. Entonces, en virtud que quedan 20 minutos, ¿podría ser que la presidenta hiciera la presentación que había traído con respecto al informe financiero? Está el equipo del DAF, si es que tiene la información. Sí, tenemos problemas también con el tema sanitario, hay que dejar también 15 minutos para que el espacio se ventile.
Ya, le damos la palabra entonces al equipo del DAF para que pueda resumir, por favor, el informe que nos hizo llegar acá a la coordinación. Hasta las 4:15 le damos, por favor. Sí, muy breve. Muy buenas tardes a todos ustedes. Nosotros enviamos hoy el primer informe de avance de lo que fueron los gastos asumidos por la consulta indígena. Va a haber un segundo informe con el detalle específico, ya que está todavía en desarrollo. Hemos tratado de mantener, y eso es bueno que lo sepan todos los elementos de probidad, ya que son dineros públicos transferidos desde el gobierno anterior a través del Ministerio de Hacienda, con un decreto de la subsecretaría, al Consorcio de Universidades del Estado de Chile, quien tiene que rendir en base a los mismos cánones de dineros públicos a la subsecretaría actual. Lo que nosotros hemos enviado a ustedes es un informe donde se dan los números marcos de lo que se comprometió en la consulta indígena y los gastos que hemos incurrido. El detalle, boletas, nombres de las personas que participaron, se va a dar en el siguiente informe una vez que ya lo tengamos absolutamente sincerado. Camila le va a comentar brevemente los números marcos que estamos trabajando en este informe. Hola, buenas. Solo indicarles que de los 974 millones que están en el CUECH, se comprometen 269 millones para la consulta indígena. Eso no quiere decir que constan los otros procesos que vienen por solventar. De esos 269 millones se clasifica en dos gastos, los gastos operacionales y los gastos de convenios por celebrar. De los gastos operacionales se incluye lo que es gasto de alimentación, gasto de traslado y entre otros. Fuertemente fue aludido el gasto de alimentación. Entonces en el informe podrán verificar las facturas que se han recibido hasta el momento. Todo proceso de pago de facturación es a 30 días. El gasto comprometido en ese caso de alimentación, traslado y otros es de 32 millones de pesos. En la actualidad, que ese es un gasto devengado, esta semana saldrá a pago alrededor de 12 millones de pesos que corresponden a 27 facturas de las 47 órdenes que se emitieron. Respecto al proceso de contratación y de pago de honorarios de los contratados, comentarles que el proceso administrativo no está cerrado. Y el proceso de contratación y pago propiamente tal se cierra cuando nosotros como dirección hayamos verificado todas las actividades en cumplimiento de la consulta indígena. Por eso puede sonar que no se hayan rendido gastos, pero solamente es porque estamos dentro del proceso administrativo y los pagos se van a realizar una vez que todas las personas que participaron sea constante lo que es declaración de despliegue territorial, acta de asistencias, firma de convenio honorario, entre otras declaraciones que están dispuestas en el informe que les mandamos. Solo complementar que, como dije, va a haber un segundo informe y además, entiendo que la presidenta sí nos dijo, tenemos que contestar los oficios que están relacionados. Por lo tanto, vamos a ir a dos bandas, los oficios que son propios de la Secretaría, así como también los informes que esta comisión necesita para poder cerrar el ciclo de la consulta. Bien, agradecerles el que puedan haber hecho presente el informe que ustedes nos han hecho llegar aquí a la coordinación y que en unos minutos más vamos a compartir a los correos de todos los convencionales miembros de esta comisión para que también reciban esa información que nos entrega el DAF desde la mesa directiva. No habiendo más puntos que tratar, entonces vamos a dar por finalizada la sesión, agradeciendo a todas y todos por su asistencia y esperando volver a encontrarnos en la próxima sesión. Tupanan Chicama. Chao, chao.